de reimportación en el mismo estado, dice, se va a realizar conforme a la información del valor POC y la clasificación arancelaria de las mercancías que se han exportado temporalmente, sin el pago de tributos aduaneros. Para acogerse a este régimen, dice, el declarante debe demostrar que la mercancía se encontraba libre de circulación en el territorio nacional cuando ha sido exportada de forma temporal, que la misma se encuentra en similar estado en el momento que ha sido exportada. ¿Cuánto es el plazo? ¿Se acuerdan? Puede salir hasta 5 años cuando de por medio hay un contrato de servicios, ¿no? Hay una prestación de servicios. Los demás, simples mortales, tienen hasta 1 año para estar fuera del país. ¿Qué documentos tienen que presentar? Tienen que presentar la declaración de mercancías de exportación temporal, el documento de embarque, el parte de recepción y solamente en aquellos casos donde haya existido un contrato de servicios, también van a presentar el contrato de servicios. ¿Qué es lo que nos dice? Los documentos establecidos en la declaración de mercancías de exportación y el parte de recepción se considerarán presentados únicamente con la consignación del número de trámite. Guarden sus celulares, toditos. No, pues yo sé por quién lo digo o por quiénes. Vamos a hacer bien de pie. No, 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 no. A ver, así bajando. Vente aquí. Muchos son aquí. No mucho nada. No, no. Aquí pues están jugando ahí. Ya, yo también. Entonces, usted nos dice, los documentos de los incisos A se refieren a la declaración de exportación y el parte de recepción de inciso C se considerarán presentados con la consignación del número de trámite en la declaración de importación, de reimportación. ¿Por qué nos dice eso? ¿Alguien en sala? Olivia, Stephanie, María de los Ángeles, ¿se escucha? Perdón, de nuevo no se le escucha. Sí, estaba lejos. Ahora sí. No. ¿No escuchas, Olivia? A lo lejos se escucha bien al fondo. Ya. Aquí. Ahora sí. Ahora sí, mejor. ¿Por qué nos dicen que la declaración de exportación temporal y parte de recepción no deben ser presentados, solamente que debe registrarse el número? Y ellos daría como presentado. Porque todo está registrado en el Sistema Único de Modernización Aduanera. Tú presentas una declaración de importación, una declaración de exportación, ya tienes el número, entonces lo que va a hacer la aduana es mirar. Esa información. Dice, no se le escucha. La siguiente clase, sí, me vas a recordar que el Anderson se tiene que sentar o adelante, en el medio o en la esquina. Porque ya, mucho es. Ahora sí ¿se escucha? Sí, listen. Ya. Estamos haciendo referencia que tanto el parte de recepción o la declaración de exportación
temporal, no son necesarios de presentación ante la aduana, solamente que con el registro ya se da por presentado estos documentos. Justamente porque estos documentos se han generado en el Sistema Único de Modernización Aduanera, que es el SUM. Por eso es que te dicen, ¿ve? No, estos, lo propio pasa si ustedes se dan cuenta cuando, no sé si alguno se ha hecho un despacho aduanero alguna vez. El sistema automáticamente, cuando tú vas registrando, el PRM lo va generando, ¿no? Porque el PRM se ha generado dentro del Sistema Único de Modernización Aduanera, el concesionario. Entonces, ese PRM está enlazado con tu número de embarque, ¿no? Entonces, ya el sistema. Todos los demás documentos se van digitalizando. Ejemplo, la factura comercial se digitaliza. ¿Qué otro documento más? Certificado de origen se digitaliza. ¿Qué otro documento más tendría que digitalizarse? Autorizaciones previas, certificaciones también. Lista de empaques se digitaliza. ¿Por qué se digitaliza? Porque esos documentos no han sido elaborados dentro del sistema como tal. Entonces no lo va a obtener. Por eso es, todos los sistemas con los cuales han ido trabajando, por eso es que establece el parte de recepción, declaración de importación, declaración de exportación. Por eso es que te dice, eso se pueden dar. La otra que también se tiene que hacer referencia es la declaración andina del valor, porque la declaración andina del valor es el único documento que no se hace dentro de lo que es el sistema Zoom, se hace por fuera, ¿no? Entonces ahí. Para la siguiente, ¿estamos divididos en grupos? ¿Sí, no ve? Ya vayan pensando para al retorno de sus clases, grupos. Necesito 4 grupos, necesito. No, vean ustedes. Ya, vayan pensándola si yo voy a establecer el grupo o ustedes quieren hacer, no sé, en atención a que se conocen y demás. Bueno, sí, les voy a dividir. Ya han hecho algo de la DAP, vamos a retomar algunas cosas para reforzar, pero todo depende de cómo salga su examen. Así que eso vamos a ir viendo. ¿Qué es lo otro que nos establece la norma? La reimportación de mercancías con valor agregado, que está relacionado con las exportaciones, régimen de perfeccionamiento pasivo, ¿no ve? Sale y luego ingresa con valor agregado. La reimportación será efectuada mediante el declarante, igual te dice, en cualquier administración aduanera. ¿Por qué hace referencia a aquello? ¿Quiénes han hecho el despacho abreviado? No, nadie ha hecho el despacho abreviado. No, no han hecho, ¿no? Decreto Supremo 2295. Habrán en todas las administraciones se puede realizar despacho bajo el decreto 2295. Habrán. Dice, pues, para ser sincero, no sé.
Ya ha No le voy a expuesto mentir. usted ha expuesto el decreto supremo 2295. Sí, Lisa. Me he olvidado. No reniegue. Ay, Abraham, Dios mío. Ya. Solamente están habilitados para las aduanas de frontera, el decreto supremo 2295. Ya, ese es su alcance. Solamente aplica para las administraciones de frontera, ¿no? Y te establece, cuando hablamos del decreto supremo 2295, y aquí ustedes van a ver, no todas, tampoco todas las mercancías se acogen a presentar el despacho anticipado. Visualizamos el arancel, los que están en sala virtual. Sí, Lisa. Ya. Aquí hay uno que te dice despacho en frontera, una columna, ven la columna, ¿no ven? Despacho en frontera. Solamente hay ciertas mercancías que pueden acogerse a despacho bajo el decreto 2295, que es conocido como despacho en frontera. ¿No? Entonces, cuando veamos esa y que te diga y te consigne aquí 2295, es que esa mercancía sí puede hacer despacho como tal. Entonces, está limitado a la mercancía, al tipo de mercancía y a la administración aduanera. Ya, a tomar en cuenta eso. Hay resoluciones ministeriales que te establecen incluso el alcance. Si le pregunto a Abraham, no me acuerdo, creo que no está vehículos. Abraham, ¿se acuerda la resolución ministerial? No, no, Lisa. Abraham, te voy a colgar cuando vuelvas. Duro, pero. Te dice, hay dos resoluciones ministeriales que han dado pie a lo que es el decreto supremo 2295, la resolución ministerial 139 y la resolución ministerial 016, que te establecen, uno, el alcance de qué mercancías se pueden acoger. No todas las mercancías pueden acogerse al despacho bajo el decreto supremo 2295. 139. La resolución ministerial 139 y la resolución ministerial 016. Es importante que ustedes entiendan la diferencia. Cuando hablamos del decreto, de las modalidades establecidas en la ley y el reglamento, te habla del despacho general, anticipado e inmediato, ¿no ven? Esas disposiciones, ¿dónde están señaladas en la ley y el reglamento? Cuando hablamos del decreto supremo 2295, este decreto supremo tiene sus propios plazos, desde la emisión del parte de recepción, desde la elaboración de la declaración, desde el pago. Incluso te establece en el decreto supremo 2295 que las mercancías sujetas a canal verde no van a ser sujetas a control diferido, que eso aplican en los despachos que tenemos, ¿no ven? General anticipado. Eso es una diferencia sumamente importante. El artículo 106 del reglamento a la Ley General de Aduanas nos dice, ¿no? Las mercancías van a ser sujetas a verificación física hasta un 20%, te dice. En el decreto 2295 te dice, no, solamente van a ser hasta un 10%, ¿no? Esa es otra diferencia marcada que ya lo establece la norma. ¿Cuál es lo mínimo? Te establece en la 106 te dice hasta esto, pues, pero no te establece un mínimo. En el caso del decreto supremo 2295 te dice, va a ser desde del 3 hasta el 10%. O sea, no puede ser menor a 3%. Eso es lo que te establece la norma. ¿Ya? A tomar en cuenta ese elemento también, que es necesario que ustedes lo conozcan. Ahora vamos a volver donde nos hemos quedado. ¿Qué te dice? Para aquellas reimportaciones de mercancías con valor agregado, necesariamente les dan un plazo de salida, que es hasta 180 días. Plazo que puede ser, dice, prorrogable por el mismo periodo, vale decir, por otros 180 días.
Sí o sí, cuando haga referencia a las declaraciones de despachos de importación bajo reimportación con el valor agregado, necesariamente tenemos que considerar, y lo mismo pasa con todas aquellas que requieren una regularización. Hay un incumplimiento, ¿no ves? Si no regularizas en plazo, ¿qué te dice? No vas a volver a hacer despachos, ya sea inmediato o anticipado. ¿No ves? En estos casos pasa lo propio. Entonces, hay un cumplimiento de formalidades. ¿Y a qué me estoy refiriendo con eso? La aduana establece rutas y plazos para los transportistas. ¿No? Rutas por donde ellos pueden trasladar la mercancía desde un punto a otro. Plazos en los que se establece hasta cuándo tienen para presentarte ante la administración. Plazos se establecen para el pago de los tributos aduaneros. Plazo para la regularización. Plazo para la presentación. Todo tiene rutas y plazos. Y dependiendo el incumplimiento, se establece una sanción pecuniaria o probablemente se te dicen, no, no vuelves a hacer un despacho. Se suspenden, digamos, las actividades. Queda claro, ¿no ve el alcance de todo lo que les estoy diciendo? En todo lo que absolutamente queden, no se haya concluido el proceso, por ejemplo, en el caso de los despachos sujetos a control recurrente, canal rojo y amarillo, ¿qué tenemos? Si está sujeto a canal rojo y amarillo, el levante se constituye como el último acto de la administración aduanera, ¿no ve? De la administración que está realizando el control. No obstante, si es despacho anticipado e inmediato, no concluye con la acción por parte del operador. El operador tiene una etapa para regularizar. ¿Se entiende, no ve? Va a regularizar, no cumple con esa regularización, sanción. ¿No ve? En el control recurrente, si llenaste mal la declaración de importación, sanción, dependiendo. En el tema de la emisión del parte de recepción, el parte de recepción tiene que estar establecida en unos plazos que va a variar según la modalidad de despacho aduanero, la modalidad de depósito también. Entonces, sanción. Me dejo entender, ¿no ve? La aduana ve ese cumplimiento de formalidades. No es que el transportista te va a decir, voy a llegar en 10 días y llega en 15 días. Tiene que haber un justificativo. El transportador, si va a hacer un cambio, digamos, de la unidad o medio de transporte que está trasladando la mercancía, tiene que comunicarle a la aduana, ¿no ve? En el régimen de lo que son los vehículos de turismo, tiene un plazo para estar dentro de territorio nacional. ¿Ve? Si no, comiso. ¿Me dejo entender? Si no presentas, si la mercancía requería autorización previa, certificación y presentas la declaración sin el cumplimiento de esa formalidad, comiso. ¿No ve? Entonces, a eso nos referimos con el tema de las formalidades. Ahora bien, ya estamos en hora. Vamos a ver esto más y luego vamos a ver cómo les va en su examen. ¿Qué les recomiendo? Si quieren, empiecen a hacerlo mañana. No me hago problema. Pero cuidado a última hora porque después, como vaya, sus notas. ¿Ya? La reimportación con el tema del valor agregado. ¿Sí? Dichas mercancías de su retorno se sujetarán al régimen de importación para el consumo con el pago de tributos sobre el valor agregado que conste dónde, en qué documento, en la factura comercial emitida en el país de la zona franca industrial donde se produjo la transformación, elaboración, reparación o complementación. A efectos del cálculo de la base imponible, se considerará en forma proporcional el importe que corresponda al flete y seguro respecto al valor agregado. La mercancía que retorne al territorio aduanero con valor agregado que no implique transformación, se clasificará en la misma subpartida arancelaria consignada en la declaración de exportación temporal. En cambio, si hubiera tenido una transformación sustantiva, deberá clasificarse en la subpartida arancelaria que corresponde, ¿no? Entonces, ese es otro de los elementos que tenemos que considerar. Vamos a quedar aquí.
a las 2 de la